Buenos días, el día de hoy vamos a ver el tema de mediastino, presentado por Valeria Pérez. En primer punto tenemos el índice. En el índice tenemos que se va a dividir la presentación en 5 partes: la anatomía, semiología, patología y cuadros agudos mediastínicos. Finalmente vamos a terminar con la biopsia de las lesiones mediastínicas. En primer punto tenemos que recordar y enfatizar la importancia del conocimiento previo de la anatomía del mediastino y también dentro de este el conocimiento de las divisiones del mediastino. Esto va a ser vital para el conocimiento y la comprensión del tema. Bueno, a continuación tenemos el primer tema, que sería un conocimiento previo sobre la anatomía del mediastino. En primer punto tenemos que saber qué es. Este va a ser un comportamiento anatómico que se va a extender desde el esternón hasta la columna vertebral y desde la apertura torácica superior hacia el diafragma. Dentro de este espacio van a estar órganos esenciales, tejidos conectivos y tejidos linfáticos. Bueno, la división del mediastino va a estar dada principalmente por el modelo de Felson-Yard, que va a ser una clasificación radiológica que nos va a permitir dividir el mediastino en 3 compartimientos: anterior, medio y posterior. Para esta división del mediastino en estos compartimentos se va a usar la radiografía lateral de tórax o esta vista que sería la vista lateral. Bueno, en primer punto tenemos el compartimento prevascular o anterior. En las 2 imágenes que podemos ver aquí vamos a ver los 3 compartimentos. Sin embargo, el anterior, que es el motivo de estudio, va a estar de color amarillo. Tenemos que saber primero sus límites. Este va a estar delimitado superiormente por la entrada de la vía torácica, inferiormente por el diafragma y anteriormente por el aspecto posterior del esternón, lateralmente por la pleura mediastínica parietal y posteriormente por la cara visceral del pericardio, que lo podemos ver aquí. Dentro de su contenido hay que recalcar que dentro de este van a estar principalmente el timo, la grasa, ganglios linfáticos y el tronco brachiocefálico. Aquí podemos ver 2 imágenes que van a ser una TC sagital y una TC axial, en las cuales podemos ver los compartimentos y, como ya mencioné, el anterior se encuentra de color amarillo. Bueno, a continuación tenemos el compartimento visceral o medio. Este también va a tener límites. Este se encuentra de color rojo, como lo podemos ver aquí. Este va a estar delimitado superiormente por la entrada torácica, inferiormente por el diafragma anterior, como lo podemos ver aquí, y también se encuentra posterior al límite del compartimento prevascular, y posteriormente va a estar una línea imaginaria vertical que va a conectar un punto entre los cuerpos vertebrales torácicos y el compartimento va a estar posterior al margen de la columna. Dentro de su contenido hay que recalcar que aquí van a estar los principales órganos que van a conformar el mediastino, dentro del cual va a estar el corazón con sus respectivos vasos y sus arterias. También va a estar la arteria pulmonar intrapericárdica y el conducto torácico. Dentro de las estructuras no vasculares vamos a tener la tráquea, la carina, los cartílagos y al igual que en el anterior, los ganglios linfáticos. Vamos a darnos cuenta posteriormente que estos ganglios linfáticos van a estar en todos los compartimentos. Aquí también podemos ver 2 imágenes en TC, una sagital y una axial, en la cual podemos apreciar el compartimento visceral o medio. En tercer punto tenemos el compartimento paravertebral o posterior, y aquí lo podemos ver de color azul con puntos azules. Este va a estar delimitado superiormente por la entrada torácica, inferiormente por el diafragma anterior, por la línea de límite del margen posterior. Y posteriormente va a haber una línea que va a unir este margen posterior con la columna vertebral. Y lateralmente a este vamos a encontrar las apófisis transversas. Dentro de este vamos a tener que su contenido va a incluir principalmente a la columna dorsal y los tejidos paravertebrales. Bueno, siguiendo con el tema, vamos a tener a continuación la semiología radiológica. Dentro de este vamos a tener principales efectos o signos que vamos a ver que se van a dar tras la aplicación radiológica. En primer punto tenemos el efecto match, que es este que le podemos ver aquí, al principio sin las líneas rojas y ya después con las líneas rojas, que nos va a permitir identificar este efecto. Este efecto match, ¿qué va a ser? Va a ser un fenómeno de realce que se va a dar por la superposición de los bordes de las estructuras mediastínicas en la radiografía. En este efecto, los bordes de los objetos más radiopacos van a parecer más radiolúcidos, por lo que se va a crear una sombra falsa. En el caso de la imagen, aquí vamos a tener lo que sería la presencia de un pseudo neumo mediastínico, el cual nos va a dar la falsa impresión
del neumo mediastínico. Sin embargo, esta se va a dar por la superposición de lo que serían alrededor de las siluetas cardíacas. Bueno, aquí podemos ver cómo el efecto match nos va a dar esta superposición de estructuras que va a hacer que éstas se vean con una densidad distinta a la que poseen, dándonos apariencias distintas y que nos pueden simular patologías a pesar de que no haya la presencia de estas. Como ya se mencionaba anteriormente, nos puede dar lo que sería la idea de un neumomediastínico, otra de estas. En la imagen de aquí podemos ver en el gráfico ilustrativo cómo se va a dar esta distorsión de las densidades. Bueno, ahora vamos a seguir con lo que sería la semiología del mediastino anterior. Dentro de la semiología radiológica del mediastino anterior vamos a tener una serie de signos también. Dentro de estos, el primero vamos a tener el signo de la superposición del hilio, que le podemos ver ahí remarcado con un cuadro de color amarillo. Bueno, ¿en qué va a consistir? Nos va a permitir distinguir una masa iliar de una no iliar. ¿Por qué? Porque nos permite identificar la masa si está en el mediastino anterior o posterior. Así que esto nos va a permitir distinguir las estructuras y darnos cuenta según la forma en las que van a aparecer en la presentación radiológica. En este caso vamos a tener que, al visualizar los vasos iliares a través de la masa, va a significar que esta no nace del hilio y por lo tanto va a estar localizada en el mediastino anterior o posterior, es decir, no se encuentra en el hilio que correspondería con el mediastino medio, y aquí al ver una densidad diferente vamos a poderla diferenciar y ubicarla en las otras divisiones. Bueno, en este caso podemos distinguir que vamos a tener este efecto y se puede distinguir que no nace del mediastino medio, sino de otras zonas. Ahora tenemos el segundo signo, que va a ser el signo cérvico-torácico. Como bien dice su nombre, se va a localizar a nivel cervical. Como ya lo podemos ver, está más superiormente. En la imagen B lo podemos ver marcado, que corresponde con la imagen gráfica que tenemos al lado. ¿En qué va a consistir? Aquí el mediastino anterior va a terminar en un aspecto superior a las clavículas y el posterior va a finalizar encima de estas. Por lo cual este signo va a corresponder con lo que sería el mediastino medio o posterior. Cuando una masa se va a proyectar por encima de las clavículas, lo más probable es que esta masa se encuentre localizada en el mediastino medio o posterior, así que en este caso ya se podría descartar que esta se encuentre en el mediastino anterior, y de acuerdo a la división que ya planteamos anteriormente del mediastino en sus tres zonas, nos quedaríamos con estas dos posibilidades. Aquí podemos ver también una forma esquemática de este signo cérvico-torácico, en los cuales este va a estar positivo. En el primero podemos ver cómo este signo nos va a permitir darnos cuenta por la ubicación de las clavículas y cómo esta masa podría corresponder a otras zonas, ya que nos da una sombra distinta. Tenemos el signo de la silueta. Como ya bien sabemos, este signo va a consistir en la pérdida de los bordes de las estructuras que van a tener una misma densidad a las que están en contacto. Es decir, si tenemos una densidad de agua más una densidad de agua, se va a perder el borde de estas estructuras. Al igual que si tenemos una densidad de aire más una densidad de aire, se va a perder lo que las distingue. Así que aquí vamos a tener una mala diferenciación y vamos a poder distinguir cuál es el fin y cuál es el inicio de cada una de estas estructuras. En los gráficos podemos ir viendo cómo estas estructuras de una misma densidad nos van a hacer que se pierdan los bordes. En este caso se va a tratar de una masa homogénea en el borde parailiar derecho, con los bordes bien definidos en contacto con el diafragma, haciendo un signo de la silueta. Esto va a ser en el caso de un paciente con un carcinoma de timo. Aquí seguimos. Bueno, ahora vamos con la semiología del mediastino medio. Aquí vamos a tener también un conjunto de signos que vamos a tener la obliteración de la ventana aortopulmonar. ¿En qué va a consistir? Lo primero que tenemos que saber es que esta ventana va a estar formada por el arco aórtico y la ventana de la arteria pulmonar izquierda. Esta apariencia normal va a ser una concavidad. Tenemos que recordar esta forma, ya que aquí se puede perder esta forma cóncava y tener un contorno convexo. Es decir, se pierde la concavidad por una convexidad. En este caso de la imagen se va a ver un contorno convexo de la ventana aortopulmonar, que como ya se mencionó va a ser anormal. En la tomografía que podemos ver en la imagen C, nos va a revelar la presencia de la vena cava superior izquierda, que en este caso va a ser va a tener una variante anatómica y como resultado de esto nos va a dar esta
este cambio de convexidad, aquí vamos a tener la representación tanto en Rx, que sería la A, la B una esquemática, y la C, que ya sería una por TC, en la cual ya podemos ver que toda esta obliteración de la ventana se debía a una variante anatómica. Sin embargo, hay otras causas muy importantes que tenemos que tomar en cuenta. En primer punto, las masas, que pueden ser tumores de la vaina de los nervios, sobre todo el laringio recurrente y el nervio vago izquierdo. En segundo punto, dentro de la semiología radiológica del mediastino medio, tenemos el ensanchamiento de la banda paratraqueal derecha. En el gráfico A ya podemos ver cómo se va a presentar esta banda paratraqueal derecha. Es muy importante que según a los nombres vayamos ubicándonos y a dónde se van a presentar estas. En este lado tenemos en el lado derecho, que va a consistir en una banda paratraqueal, que va a tener un grosor de 1 a 4 milímetros, que se va a encontrar formada principalmente por tres estructuras: la pared traqueal, el tejido mediastinal y la pleura. En este caso de las imágenes podemos ver que este ensanchamiento de la banda se va a deber al engrosamiento de las ambas bandas paratraqueales, y sobre todo lo que sería la derecha. Esta se va a dar por la presencia de un carcinoma de pulmón de células pequeñas. Sin embargo, hay otras causas, como ya mencioné anteriormente. Aunque tenemos una imagen en la cual se presenta un ejemplo, hay otras causas que hay que considerar siempre, como la lipomatosis mediastinal, las masas traqueales, hematomas mediastinales o inclusive las linfoadenomegalias. Bueno, a continuación seguimos con las linfoadenomegalias. ¿Estas qué van a ser? Tenemos que recordar que hay un amplio porcentaje de enfermedades, sobre todo las enfermedades tumorales, que pueden presentarse como con cáncer o con masas mediastínicas, que van a estas enfermedades que van a afectar al mediastino pueden presentar una presentación acompañada de linfoadenomegalias. En este caso se va a ver lo que sería un engrosamiento de las ambas líneas paratraqueales, como podemos ver en la imagen B, tanto al lado derecho como al lado izquierdo. Este engrosamiento se van a dar por la presencia de múltiples linfoadenopatías a ambos lados, que en este caso van a darse secundarias a sarcoidiosis. Las causas principales por la presencia de estas linfoadenomegalias van a ser el linfoma, la sarcoidiosis y la fibrosis quística. Bueno, ahora también tenemos la desviación de la tráquea. Tenemos que recordar primero anatómicamente cuál va a ser la posición de la tráquea, que va a estar centrada, el diámetro de esta. Así que en base a este recordatorio que ya hicimos, tenemos que recordar que siempre vamos a tener en cuenta que, sobre todo en pacientes con comorbilidades o pacientes que en este caso ancianos, va a haber una desviación fisiológica a la derecha, sobre todo en el paciente anciano, que esta se va a dar por el aplanamiento del arco aórtico. Tenemos que recordar que con el envejecimiento se van a dar algunas variaciones en la anatomía, así que en este caso tenemos que distinguir si esta desviación se va a dar de una manera fisiológica o patológica. Y también va a ser normal que se encuentre con una ligera desviación en la que sería la población pediátrica. Es decir, en adultos mayores y en niños pequeños tenemos que distinguir si esta desviación es fisiológica o patológica. En el caso de la imagen que presento, vamos a tener que va a ser una desviación de la tráquea a la derecha. Esta se va a dar secundaria a un aneurisma de la aorta ascendente. También vamos a poder ver opacidades alveolares bilaterales por una neumonía multilobar. Las principales causas de la desviación de la tráquea van a ser las masas tiroideas, el bocio intratorácico y las linfoadenomegalias. Ahora vamos a pasar con la que sería la semiología del mediastino posterior. En primer punto tenemos la distorsión de las líneas paraespinales. ¿Estas en qué consisten? Van a ser anormalidades cuando tenemos un engrosamiento o desplazamiento o disrupción de la continuidad en esta zona paraespinal. En este caso tenemos principalmente la presentación de tres imágenes. Vamos a tener una presentación esquemática en RX y en TC. Aquí la radiografía nos va a mostrar una masa bien definida, que se puede ver ahí, en el tercio superior del mediastino izquierdo, en el cual se va a proyectar sobre el arco aórtico, que nos va a originar una línea paraespinal izquierda. En la RM ya podemos ver cómo ya se muestra esta masa paravertebral izquierda que se encontraba justamente en esta zona y era la que causaba la distorsión de estas líneas paraespinales. También tenemos la distorsión de la línea paraaórtica.
¿Esta en qué va a consistir? Esta línea se va a producir por el contacto entre la aorta descendente y el aspecto medial del lóbulo inferior izquierdo. Aquí vamos a tener un desplazamiento del botón aórtico. En la imagen vamos a tener un desplazamiento del botón aórtico en la radiografía de tórax. La magnitud de este desplazamiento se va a medir con la distancia entre el borde medial, que en este caso va a ser del círculo, y el margen izquierdo de la columna, que va a estar en el área traqueal. Tenemos que tener en cuenta que el valor normal de este va a ser menor a 10 milímetros. Si es superior a este, ya tenemos que vamos a tener una distorsión. Las causas van a ser la hipercifosis dorsal, la tortuosidad de la aorta y el enfisema pulmonar. También tenemos la distorsión del reflejo ácido esofágico. Este va a consistir en que se va a ver en forma de una S invertida, como lo podemos ver aquí. Esta va a tener una leve convexidad hacia la izquierda en el segmento superior con un borde recto inferior. En este caso vamos a tener dos imágenes, que será una RX y una TC. En la TC vamos a tener que esta va a ser una presentación axial y aquí vamos a ver una rectificación y desviación del reflejo ácido esofágico posterior. En este caso se va a relacionar con lo que sería una mediastinitis y un absceso mediastinal. Las causas principales por las que se va a dar esta distorsión del reflejo ácido esofágico van a ser por el desplazamiento, que pueden darse principalmente por dilatación esofágica, atelectasias y masas mediastinales. También vamos a tener la presencia de un contorno anormal que se va a dar por linfoadenopatías, hernias hiatales y malformaciones. Estas son las causas más relevantes, sin embargo hay otras causas que se pueden presentar. Ahora vamos a ver la semiología del mediastino, en la que sería la proyección lateral. Anteriormente habíamos visto en la proyección antero-posterior. Sin embargo, en la proyección lateral, que es la cual se usa para la división de estos segmentos en anterior, medio y posterior, también se presentan una serie de signos. En primer punto vamos a tener la línea paratraqueal posterior. Esta línea va a consistir en que se va a formar por la oposición de la pared posterior y la de la tráquea, también por la de los tejidos blandos y la pleura del pulmón derecho. Tenemos que tener en cuenta que esta línea traqueal posterior debe tener un grosor normal de 2.5 milímetros. Si este difiere, vamos a tener la presencia de patologías. En este caso vamos a tener que la radiología lateral va a mostrar la anatomía iliar parcial. Aquí vamos a tener la pared posterior de la tráquea, que va a ser visible en la parte superior. Finalmente tenemos la pared posterior del bronquio intermedio. Esta va a ser una línea vertical que va a responder a la pared posterior del bronquio principal derecho y a la pared posterior del bronquio intermedio. Esta va a tener un grosor normal entre 0.5 y 2 milímetros y un anormal que va a estar por encima de los 3 milímetros. Así que es importante que midamos esta zona, que se puede ver aquí. En este caso vamos a tener una RX lateral que va a mostrar la anatomía iliar parcial. Aquí también, al igual que la otra, va a ser visible en la parte superior. Bueno, ahora vamos a seguir con la patología del mediastino. Una vez ya hecho este recuento anatómico y recordando las estructuras que se encuentran aquí y la semiología que podemos ver en RX, vamos a abordar las principales patologías que se puede ver en el mediastino, que en su mayoría van a abarcar masas tumorales. Vamos a iniciar igualmente por la distribución que se encuentran por las divisiones, que sería el mediastino anterior, medio y posterior. En primer punto vamos a tener un recuento de la patología mediastínica a grandes rasgos de lo que vamos a encontrar principalmente en estos. En el mediastino anterior es común la presencia de timoma, tumor de células germinales, linfomas, la presencia de bocio intratorácico, adenoma paratiroideo, linfangioma, aneurisma aórtico y la presencia de linfomas. En el mediastino medio abundan sobre todo los linfomas, las adenopatías mediastínicas, el quiste broncogénico, el quiste pericárdico y el granuloma. En el mediastino posterior se presentan los tumores neurogénicos, el tumor neuroentérico, el quiste broncogénico, la hernia diafragmática, el meningocele y el absceso paravertebral. Es muy importante que recordemos que la radiología va a ser un complemento para lo que vamos a encontrar en la clínica, así que tenemos que relacionar estos hallazgos con la clínica que va a presentar el paciente y también con los síndromes que pueden estar asociados. Por ejemplo, los timomas, se les asocia con miastenia gravis, o a veces también al tumor y el tumor carcinoide con la presencia de adenomiosis o la enfermedad de Cushing. Bueno, una vez visto todo esto y recordando los principales que se encuentran y que tenemos que correlacionar la clínica con la radiología,
vamos a abordar la patología del mediastino anterior. Bueno, un recuento de lo que ya habíamos explorado de qué es el mediastino anterior. En este tenemos que recordar que aquí se va a encontrar el 50% de las masas mediastínicas. Vamos a dividirla principalmente en tumores primarios y en metástasis que se van a dar a partir de otras estructuras o de otras zonas. Los tumores primarios van a ser sobre todo el timoma, el carcinoma tímico, el carcinoide químico, el timolipoma, los tumores de las células germinales, lipomas y adenomas paratiroideos. También vamos a tener la presencia de neoplásicos como el quiste tímico, el linfangioma y el bocio intratorácico. Aquí es importante que recordemos algo muy básico, que va a ser principalmente las 4 T's que van a estar en la patología mediastínica anterior, que van a ser el teratoma, el terrible linfoma, tiroides y el timoma. Bueno, a continuación vamos con el primero de estos. El primer punto vamos a ver la hiperplasia tímica. ¿Esta en qué va a consistir? Va a ser, como podemos ver aquí señalado con la flecha roja, va a ser el aumento del tamaño, tanto difuso como simétrico, de una masa tímica focal. Es decir, se va a encontrar en una zona específica y vamos a ver una alteración en lo que sería el tamaño del timo. Como ya se mencionó, se va a encontrar de una manera simétrica, así que las alteraciones, en este caso tenemos que asociarles, que van a presentar una densidad de partes blandas y en algunos casos se va a asociar a lo que sería la miastenia gravis. Aquí en estas imágenes podemos ver que van a ser TC axial de tórax, en la cual se pueden ver el aumento de lo que sería el timo en esta zona en la que se suele hallar. Como ya se mencionó, va a tener una densidad de partes blandas, que se puede hacer la comparación con otras zonas que se va a ver que sí corresponde a esta densidad de partes blandas. Aquí tenemos otra imagen de hiperplasia tímica, en la cual presentamos, aparte de la TC axial, vamos a presentar también imágenes en Ga67, en las cuales ya vamos a tener un paciente con hiperplasia tímica de rebote. Aquí tenemos que recordar que este estudio que se va a ver en la imagen A y B va a ser la gamografía con galio 67, que va a ser una técnica de medicina nuclear, que se va a usar un isótopo radioactivo de galio que nos va a permitir ver la acumulación de estos en estas zonas donde tenemos hiperplasia tímica. Aquí tenemos también otra imagen, sin embargo aquí va a corresponder a una mujer de 41 años con diagnóstico de miastenia gravis. Vamos a tener tres presentaciones, una TC axial que va a ser la primera, coronal y sagital. Estas van a ser sin contraste y van a mostrar un aumento de tamaño en el que el timo va a conservar su forma normal y, como ya se mencionó, va a ser simétrico. Bueno, ahora tenemos el quiste tímico. Este quiste va a consistir en que puede ser tanto congénito del conducto faríngeo o adquirido, que pueden ser post-radioterapia en pacientes con enfermedad de Hodgkin. Bueno, en TC estos van a presentar paredes muy finas, como se puede ver, y su contenido va a presentar una atenuación agua. Y va a presentar bordes bien definidos, como se puede ver señalado con la flecha roja. Aquí se pueden ver unas imágenes de TC axial con un contraste y una fusión en PET-TC, con las que se identifica un nódulo bien delimitado, como se puede ver ahí, de paredes imperceptibles, sin realce y con poca captación. Aquí también podemos ver un quiste tímico. Aquí se presenta lo que sería un quiste tímico multilocular. Esta va a ser una vista en TC axial que nos muestra la localización del proceso quístico y también las relaciones anatómicas que este presenta. Aquí podemos ver una tercera imagen de un quiste tímico en la que ya estaría un poco más superior, y en este caso se presentaría un corte sagital y un corte axial. En cuanto a la patología del mediastino anterior, vamos a continuar con lo que sería el timoma. El timoma, ¿en qué va a consistir? Va a ser un tumor muy frecuente. Va a ser el tumor más frecuente del timo y también el más frecuente del mediastino anterior. Estos tenemos que dividirlos en que pueden ser o invasivos o no invasivos, y tenemos que tener en cuenta también que el 30% de los timomas van a ser invasivos, es decir, la mayoría de estos, el 70%, van a ser no invasivos. Vamos a tener que estos también, entre 30 al 50% de estos, van a estar presentes en pacientes con miastenia gravis. En la TC, que es el estudio de imagen que podemos ver aquí, vamos a ver los que se van a presentar como masas de bordes bien definidos, con un realce homogéneo, y algunas veces van a presentar calcificaciones. Estas calcificaciones las podemos ver en la imagen de la mitad, la imagen B, en las cuales vamos a ver que estas tienen un realce con la que se correspondiente a una hiperdensidad. Aquí les presento tres imágenes que van a ser las tres en corte axial, que sería una TC axial,
Podemos ver que estas están a diferentes niveles, sin embargo, en la del medio podemos ya ver estas calcificaciones y de una manera más clara la presentación de este timoma. Aquí vamos a tener otra imagen, aquí vamos a tener también una TC axial o transversal, esta va a ser de tórax, vamos a tener la presencia de contraste. Aquí sí va a haber una lesión ovalada de 8 centímetros de diámetro que va a ser en una zona antero-posterior, sobre todo en la que sería el medio anterior, sin embargo, por su diámetro se va a presentar también en otras zonas. Esta va a tener una compresión de las cavidades derechas, como lo podemos ver aquí. Esto también sumado al gran diámetro que presenta, esta va a ser compatible con un timoma. Es la imagen que se encuentra presente con una estrellita. Aquí podemos ver lo que se decía, que esta era bien delimitada, con bordes definidos. Bueno, aquí presentamos otra imagen de un timoma. Aquí la podemos ver que está, a diferencia de las otras en las cuales se optaba por un estudio de TC, que es el mejor para estos casos, aquí se optó por una RM axial, que vamos a tener que se va a presentar en 3 fases, en T1, en STIR y en una T1 con contraste, en la que podemos ver esta masa en el medición anterior. Aquí vamos a ver que tiene una captación de contraste muy homogénea, lo cual nos permite ver cómo es la distribución de esta masa, que sí es captante. Bueno, en cuanto al timoma, aquí podemos ver un corte ya patológico, ya anatómico de cómo se va a ver el timoma. Bueno, aquí vamos a tener que la OMS nos plantea la clasificación del timoma en las que serían en 3 clases, por así decirlo. La clase A, la clasificación en la clase A, que esta va a ser el timoma de células fusiformes u ovales en base a la citología. El tipo AB va a ser el timoma linfocítico, cortical u organoide. El tipo B1 que va a ser mixto. El tipo B2 que va a ser cortical o de células poligonales, y también el timoma epitelial atípico, que va a ser el B3, que este va a ser el atípico, que va a ser el carcinoma tímico, bien diferenciado. Aquí ya podemos ver cómo estos se van progresando y aumentando el nivel de malignidad. Bueno, en base a esto y al estadiaje que se va a hacer de esos, podemos ir viendo el grado de invasión y también la supervivencia que nos van a dar. Cuando vemos timomas macroscópicos con una cápsula completa y que microscópicamente no presentan invasión, la supervivencia por 5 años va a ser muy alta, del 95 al 100%. Estos timomas vendrían a ser los que yo les mencioné, que eran los no invasivos, presentes en el 70% de los casos. En el estadio 2 tenemos cuando ya hay una invasión macroscópica o de la grasa adyacente o inclusive la pleura, y también hay una invasión microscópica de la que sería la cápsula. Aquí la supervivencia ya disminuye del 85 al 95%. En el tercer estadio tenemos la invasión macroscópica de los órganos vecinos, y en la 4 tenemos la diseminación a la pleural o pericárdica con una supervivencia del 11 al 50%. En cuarto punto, en la patología del meridiano anterior tenemos el linfoma. ¿El linfoma en qué va a consistir? Va a ser una masa mediastínica anterior, puede darse tanto por lo que sería el linfoma Hodgkin o el linfoma no Hodgkin. En este último, esta va a ser infradiafragmática. En cuanto a las generalidades, vamos a tener que esta va a tener una atenuación heterogénea. Esta heterogeneidad va a depender si hay necrosis asociada, ya que cuando hay necrosis vamos a presentar la disfunción de las células, es decir, se van a ver más hipodensas si el estudio de elección es una TC. Y a menudo el linfoma va a estar acompañado de adenopatías, sobre todo en los compartimentos medio posterior. Sin embargo, en el anterior también se van a ver estas adenopatías. Bueno, aquí podemos ver marcado con una estrellita esta masa que ya se mencionó. En este caso va a estar homogénea, ya que se puede evidenciar que no hay necrosis. Sin embargo, en la imagen 3 ya podemos ver que hay una ligera heterogeneidad que ya podemos dilucidar, que aquí tal vez ya se encuentre la necrosis. Aquí en las imágenes las dos primeras corresponden al mismo paciente y las dos finales corresponden a un paciente distinto, como se puede evidenciar por la homogeneidad y la heterogeneidad de estas. Ambas van a ser imágenes en TC axiales. Aquí tenemos otra imagen de un linfoma. Aquí va a ser un linfoma de Hodgkin mediastínico anterior. Aquí va a tener una zona irregular y aquí la podemos ver la hipodensidad, que aquí sí va a corresponder a la que sería la necrosis quística. Aquí podemos ver cómo la RX, a pesar de ser el estudio que casi siempre se pide, en este caso no nos aporta mucha información, ya que nos presentan las dos vistas, que sería antero-posterior, inclusive una vista lateral, no nos aporta mucha información. Sin embargo, con la que sería la TC, al ser el estudio más optado por estos casos, nos presenta más evidencia y nos permite inclusive ver la heterogeneidad característica de estos en el caso de necrosis. Seguimos con el teratoma. El teratoma
Es algo que ya hemos abordado en muchas clases. Esta va a ser un tumor de células germinales, sobre todo presente en el mericínico anterior. Aquí se va a presentar como una masa heterogénea. Ya conocemos que los ceratomos pueden tener distintos tipos de tejidos, ya sea tejido fibroso, calcificaciones, inclusive otras partes del cuerpo. Aquí va a ser, por lo cual va a ser heterogéneo, multiquístico y va a presentar múltiples densidades radiológicas, ya sea por el líquido, que puede corresponder a partes blandas, tejidos blandos, calcio, y muchas veces se pueden evidenciar presencia de masas dentales, inclusive grasa. Así que la característica más importante del teratoma va a ser la heterogenicidad. En la imagen A podemos ver cómo inclusive tenemos que es una TC axial de tórax y podemos evidenciar la heterogenicidad, ya que hay zonas con una densidad hipodensa, mientras que las que se encuentran en el círculo rojo presentan una hiperdensidad muy alta. En la C del mismo paciente y seguimos evidenciando, esta ya va a ser una sagital, seguimos evidenciando la presencia de las hiperdensidades. En la D vemos que nuevamente tenemos una variación de la densidad, que aquí en cambio vemos con la estrellita blanca hipodensidades, al igual que en la B. Bueno, a continuación tenemos otro estudio de un teratoma. Aquí tenemos que en este caso esta masa se va a originar en el meristino anterior, como la podemos ver ahí. Esta va a ser debido a que el borde, aquí podemos ver que el borde de la aorta descendente no presenta la silueta. Podemos ver que la proyección axial y la proyección coronal nos van a mostrar una gran masa mediastínica heterogénea en el mediastino anterosuperior. Aquí nuevamente podemos ver que la RX no nos aporta mucha información sobre las características de esta masa, sin embargo nos hace ver que sí hay la presencia de una masa, ya que no presenta la silueta cardíaca característica. Sin embargo, las TCs nos vuelven a mostrar mucha más información. En la B tenemos que esta sería una coronal, la C una axial y la D una sagital, en las cuales ya se puede ver nuevamente esta heterogeneidad, la diferencia de las densidades. Aquí, bueno, aquí tenemos otra imagen de un teratoma. Este va a ser un teratoma quístico maduro en una mujer de 35 años. Nuevamente vemos la heterogeneidad. Siempre vemos que se opta por realizar una RX y al no aportar información se va al estudio de elección, que sería una TC. Las vistas nuevamente se presentan axial y en coronal. Bueno, seguimos con el carcinoma tímico. ¿Qué va a ser? Este va a ser en sí un tumor de las células epiteliales del timo. Va a ser sobre todo o escamoso o carcinoide con un patrón de diseminación con adenopatías y metástasis a distancia. Es decir, aquí sí podemos ver la presencia de adenopatías que van a acompañar esta lesión. Vamos a tener que va a ser heterogéneo por la presencia de necrosis y hemorragia. Va a presentar calcificaciones en un 10 a un 40%, es decir, son medianamente comunes y presenta bordes irregulares o lobulados. Bueno, aquí podemos ver en las imágenes que se presenta como la localización de cómo va a presentar la heterogeneidad. En la primera imagen podemos ver una gran zona de necrosis con una hipodensidad. Sin embargo, aquí no podemos ver las calcificaciones y podemos ver que los bordes no son regulares, sino más bien son irregulares y presentan una serie de lóbulos. Bueno, a continuación seguimos con el carcinoma tímico. Aquí tenemos otra imagen en la que sería un hombre de 66 años. Aquí tenemos una masa polilobulada prevascular en una TC con contraste. Bueno, vamos a ver que hay un componente sólido periférico que realza y en el centro no tiene realce, es decir, aquí sí se aplicó contraste, que va a ser compatible con la necrosis. Por este motivo esto fue hipercaptante y presenta una hipodensidad. En la imagen B podemos ver en PET-TC, que aquí podemos ver que esta presenta una gran captación de lo que sería el radiotrazador en la porción sólida, es decir, si presenta, en este caso, si es compatible con lo que estamos buscando. Ahora vamos a seguir con lo que sería la patología del mediastino medio. En base al recuento que hice anteriormente, ya podemos ir dilucidando de qué masas sobre todo van a estar presentes en esta zona. Bueno, aquí tenemos una clasificación para que recordemos los principales tumores que podemos ver en esta zona. Bueno, los verdaderos tumores del mediastino, como ya se menciona en el libro, van a ser muy raros, sobre todo si excluimos el linfoma. Como ya vimos anteriormente, la mayoría de tumores se presentaban en el mediastino anterior. Vamos a tener principalmente 4 clasificaciones: tumores sólidos, quistes, tumores sólidos hipervasculares y lesiones estructurales. En los tumores sólidos tenemos el tumor de tiroides, adenopatías, mediastinitis esclerosante o fibrosante.
En los sólidos hipervasculares tenemos la enfermedad de Castleman, paragangliomas, adenopatías hipervasculares. En los quistes tenemos el quiste broncogénico, la duplicación esofágica, la duplicación del conducto torácico o de origen abdominal. En las lesiones estructurales tenemos que pueden ser esofágicas, traqueales o por patología vascular. Aquí podemos ver en una imagen el recuento que hicimos para ver dónde está esta zona. Bueno, en primer punto tenemos el tumor de tiroides. ¿En qué va a consistir? Aquí tenemos que el tiroides intratorácico va a descender por el estrecho torácico superior junto con la tráquea, que esta va a estar o comprimida o desplazada. Este tumor de tiroides puede corresponder a un bóceo, tejido ectópico o a carcinoma. En TC, ¿cómo se va a ver? Esta va a ser una masa heterogénea con formaciones quísticas, calcificaciones y un realce muy intenso en el contraste. Es decir, presenta una variedad de densidades y lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que este tumor de tiroides sí va a presentar un realce tras la presencia del contraste. Aquí podemos ver tres imágenes. En la primera vamos a tener un axial, donde vemos que este sí va a descender, como se mencionó, por el estrecho torácico superior, junto con la tráquea. Podemos ver que esta se encuentra desplazada. La tráquea correspondería con la T, que la podemos ir viendo también en la segunda vista, que es la sagital, y en la tercera, que vamos a tener una vista coronal. Bueno, a continuación vamos a seguir con las adenopatías. Las adenopatías en esta zona del mediastino medio van a ser la causa más común de masas en esta zona. Van a ser principalmente dos tipos, las paratraqueales y las ciliares. Las primeras van a borrar la línea paratraqueal en la proyección posterior anterior. Esto ya se menciona en un efecto que habíamos visto antes en semiología radiológica. En cambio, las iliares van a dar un aumento de las arterias pulmonares en la lateral. Estas adenopatías, como se van a ver, en TC van a ser generalmente lesiones sólidas, múltiples y redondeadas. Generalmente van a ser múltiples, sin embargo, muchas veces estas se presentan solas, pero esto es poco común. En la sarcoidiosis, que es una patología donde ya se presentan, y es un caso que ya hemos visto anteriormente, aquí van a ser bilaterales y simétricas. En el linfoma o metástasis van a presentar en forma de un conglomerado. Aquí podemos ver tres imágenes. Primero una RX, que como ya he mencionado a lo largo de todo esto, estas no tienden a dar un gran aporte de información, simplemente muestran efectos de suma o silueta, mientras que la TC es la que nos permite ver dónde se presentan estas adenopatías. También les presento un segundo caso donde ya podemos ir, donde podemos ver la presencia de estas adenopatías. Bueno, señaladas con aquí tenemos la presencia de una TC axial en la que sería la ventana mediastínica, las figuras A y B, y en la ventana pulmonar C y D. Aquí podemos ver que en estas cuatro imágenes que presento se pueden ver la presencia de múltiples adenopatías, tanto iliares como mediastínicas. En la ventana podemos ver también la presencia de nodulillos peribroncovasculares y subpleurales. Bueno, siguiendo con esto tenemos la enfermedad de Castleman. Esta enfermedad de Castleman, ¿qué va a ser? Va a ser una hiperplasia ganglionar linfoide, mediastínica gigante de curso benigno. Es decir, vamos a tener una presencia de un conglomerado de ganglios de origen linfoide, y sin embargo tenemos que recordar que esta, como ya se menciona aquí mismo, no es tan agresiva a diferencia de otras. Aquí se van a presentar como una masa con un realce intenso y homogéneo. Se va a ver en forma de masa, ya que esta va a presentarse en forma de una hiperplasia. Aquí podemos ir viendo cómo se presenta. La podemos ver en la parte, podemos ver 2TC axial de tórax, y ahí podemos ver cómo se presenta esta hiperplasia ganglionar linfoide con forma de masa. Aquí podemos ver que sí presenta zonas de hiperdensidad. Bueno, aquí podemos ver nuevamente una imagen que serían compatibles con la que sería el primer punto, una RX de tórax, en la que nuevamente vemos una presencia de la presencia de una masa. Sin embargo, como ya he mencionado, esto no nos aporta mucha información. En la imagen B tenemos ya la presencia de una TC axial con la presencia de una lesión iliar derecha que engloba ramas vasculares y en contacto con el bronquio principal derecho. En la otra tenemos una imagen de PET-TC con la hipercaptación, que ya mencionamos que esta captación era muy presente en la enfermedad de Castle. Bueno, ahora seguimos con la que sería otra patología, que es la mediastinitis fibrosante.
Esta va a consistir en que el tejido de las partes blandas que ocupa el mediastino va a estenosar las estructuras vecinas, como bronquios, vasos o vísceras. Estas van a verse principalmente de una manera focal, como una masa calcificada, causada por una enfermedad granulomatosa. La podemos ver en las tres imágenes que presento, que son del mismo paciente a diferentes alturas. En una TC axial de tórax podemos ver la presencia de esta masa calcificada con una hiperdensidad. Aquí tenemos la mediastinitis fibrosante, que igualmente presenta a nivel de esta zona anterior. Esta sería en TC en corte coronal y presenta esta hiperdensidad. Ahora tenemos el paraganglioma. Estos pueden ser no funcionales, asintomáticos y van a estar presentes en pacientes mayores de 40 años y se van a dar a lo largo de lo que sean los grandes vasos, es decir, siguiendo la anatomía de estos. Estos generalmente van a ser homogéneos o en algunos casos que no se mencionaba que eran muchos, van a presentar una necrosis central. Estos se va a optar por una TC, sin embargo, la que permite su detección va a ser la gammagrafía. En estas imágenes los podemos ver cómo se presentan señalados con la flecha verde. Aquí los podemos ver homogéneos y aquí que sería su forma más característica, ya que esto de necrosis central se daba en muy pocos casos. Podemos ver que se presenta una TC en primer punto axial de tórax, en segundo punto sagital y en tercer punto coronal. Estas imágenes nos ayudan a ver cómo la presentación de estas tres vistas nos ayudan a detallar de una manera más específica cómo se presenta esta patología en el paciente y poderla ver desde distintos ángulos. Aquí podemos ver nuevamente otro ejemplo de paragangliomas. En el primer punto vemos un corte axial de TC con contraste, en el segundo vemos un corte sagital de RM en secuencia T2, y también tenemos la presencia de una gammagrafía con receptores de somastotina que van a presentar la captación en el mediastino, es decir, se muestran captantes en donde hay esta presencia de paragangliomas. Y finalmente tenemos lo que se realizó al paciente, que sería una estemotectomía. Bueno, aquí tenemos ver cómo estos ya se ven de una manera ya más anatómica. Bueno, ahora seguimos con lo que sería el quiste broncogénico. Este quiste, ¿en qué va a consistir? Se va a localizar próximo a la tráquea, a los bronquios principales, sin embargo, rara vez va a comunicarse con la vía aérea. Este va a ser denso en TC. Sin embargo, en T1, que sería correspondiente con la RM, va a ser hiperintenso, es decir, puede presentar contenido ya sea de calcio, proteínas o hemorrágico que le van a dar esta hiperdensidad. Aquí les presento unas imágenes en las cuales este quiste le podemos ver en una RX, sin embargo no nos aporta mucha información, como he mencionado a lo largo de los videos, a lo largo de todo el video. Aquí podemos ver que esta masa ya se va a presentar grande, es fácil de ver, se encuentra en el mediastino medio. Aquí es esta imagen, la segunda y la tercera nos corresponderían con una TC y podemos ver que esta masa se encuentra con zonas heterogéneas, sin embargo, en su mayoría se ve que no presenta necrosis, ya que como no se menciona aquí, esto no es característico de esta patología. Aquí tenemos otro ejemplo de un quiste broncogénico. Aquí nos va a mostrar que este quiste broncogénico va a ocupar el mediastino posterior y parte del mesino medio. Es decir, como se puede ver aquí, tiene un tamaño que es entre 10 por 8 centímetros. Aquí se muestra en milímetros, es decir, tiene un gran tamaño. Por ese motivo se encuentra presente en estos dos compartimentos, tanto el posterior como el medio, siendo este último el objeto de estudio de esta parte del tema. Aquí la TC nos va a mostrar el tamaño de esta malformación que se va a estar en relación con la carina y los bronquios principales. Sobre todo en este lado, como se puede ver, está orientado al lado derecho. Esta va a ir ligeramente hacia arriba y va a parecer que obstruye parcialmente estas zonas. Bueno, también tenemos el quiste de duplicación esofágico. Este se va a localizar cerca o dentro de la pared del esófago, como se puede ver con la flecha roja que señala, y este en ocasiones puede comprimir al esófago. Este generalmente va a presentar un contenido proteico sangre, lo cual nos va a orientar a su densidad o intensidad que se puede observar, y va a presentar una pared más gruesa que la del quiste broncogénico. Y esta diferencia de este último va a tener una forma tubular, que se puede observar muy bien en la segunda imagen. También tenemos el quiste del conducto torácico. Este quiste, como se puede ver aquí señalado por la flecha amarilla, se va a localizar paraespinal y va a ser redondeado u ovalado, sin la presencia de una pared visible. Va a ser un quiste quiloso con una densidad líquida y una leve hiperintensidad en T1.
También tenemos las lesiones esofágicas, que aquí nos presentan un estudio de RX. ¿Estas en qué van a corresponder? Estas pueden corresponder a diversas patologías, es decir, estas lesiones esofágicas pueden corresponder a diverticulosis, dilataciones, hernias, eh, una hernias del hiato, hernias omentales y generalmente van a ser masas diafragmáticas y van a presentar lo que sería niveles hidroaéreos en relación a lo que sería el esófago. Aquí se puede ver claramente cómo estas van a comprimir lo que sería el esófago y no van a permitir que el contraste aplicado en este estudio discurra de manera normal. Aquí se puede ver claramente el nivel hidroaéreo que se va a dar por consecuencia de esta patología. Esta se va a ver en la RX, y como sabemos, se puede ver en este estudio. Las imágenes B y D corresponden nuevamente a esta patología y podemos ver que este es un paciente con una hernia hiatal gigante con un esófago intratorácico. Ahora tenemos las lesiones traqueales. Estas van a ser muy infrecuentes. Y generalmente, ¿en qué van a consistir? En la TC van a ser una patología crónica, con presencia de neoplasias primarias, que pueden ser sobre todo pólipos en engrosamientos de la pared. Y aquí lo podemos ver señalado con la flecha blanca, y aquí podemos ver cómo estos van a dirigirse hacia la luz y se van a presentar, como ya dijimos, los pólipos con esa disposición hacia la luz característica de ellos. A continuación tenemos la patología en el intestino posterior, en el que vamos a abordar las distintas patologías y tumores frecuentes en esta zona. Bueno, aquí tenemos la división en lo que serían los tres compartimentos, en la de color azul y medicina posterior, que es la que va a ser abordada en este momento de la conferencia. Aquí se van a clasificar principalmente en tumores sólidos y quistes. Los tumores sólidos van a ser neurogénicos, que estos pueden ser con origen en la vaina de los nervios periféricos, siendo representados principalmente por el schwannoma y el neurofibroma. En segundo punto, los originados en los ganglios simpáticos, donde tenemos al ganglioneuroma, el ganglioneuroblastoma y los neuroblastomas. Y tercero, los originados en las células paraganglionares, con la presencia del paraganglioma. También tenemos presencia de linfomas y la hematopoiesis extramedular. En segundo punto vamos a abordar los quistes, que estos pueden ser tanto el quiste neuroentérico, el meningocele lateral y el quiste radicular. En primer punto tenemos el schwannoma, que en qué va a consistir. Este va a ser el más frecuente y este puede erosionar el hueso o inclusive ensanchar el agujero de confusión. En generalidad es de ¿qué vamos a tener? Que este va a presentar una densidad de partes blandas o inferior, es decir, va a ser hipodenso. Y este va a captar contraste de una forma homogénea o heterogénea, es decir, esto puede fluctuar. Aquí tenemos dos imágenes en las cuales podemos ver la presentación de este captando contraste. En la segunda se evidencia de una manera más clara, ya que aquí ya se encuentra contrastada. Estas van a corresponder con estudios en una vista sagital, y en la segunda se puede ver donde hay una zona que no capta contraste, es decir, sería heterogénea. En segundo punto tenemos el neurofibroma. ¿En qué va a consistir? Este va a ser solitario y tenemos que tener en cuenta, en base a la epidemiología, que este va a estar presente en hombres mayores a 20 años. Y cuando este es múltiple, el neurofibroma va a tener otro nombre, que va a ser la neurofibromatosis. Generalmente este va a ser hipodenso, va a tener una escasa o nula captación de contraste yodado y va a tener un realce heterogéneo con gadolínio. Es decir, en base a esto ya podemos ir viendo que este va a tener algo que le va a diferenciar mucho del schwannoma, es decir, la captación de contraste. Aquí lo podemos ver, que se encuentra en este estudio, que sería una RM, y aquí lo podemos ver cómo se encuentra captando. En la segunda imagen podemos ver que hay zonas de hipo y de hiperintensidad, es decir, presenta una captación heterogénea de contraste. En la imagen A. Aquí tenemos otra imagen. Aquí tendríamos ya en un corte axial, y aquí podemos ver cómo este presenta a su vez esta captación de contraste distinta, heterogénea, como se puede ver, de modo que esta va a ser una característica muy importante para al momento del estudio de esta, es decir, conocer que al momento de hacer una RM presenta una captación heterogénea y en TC la captación es escasa o nula. Tenemos
los ganglioneuromas. ¿Estos qué van a hacer? Van a ser generalmente benignos, van a ser lesiones paraespinales o verticales y van a ser muy frecuentes en adolescentes y adultos jóvenes. Es decir, estos van a presentarse en edades jóvenes, a diferencia de los anteriores que eran en hombres de más de 20 años. Estos van a ser generalmente de una densidad baja, van a tener un realce de leve moderado, es decir, estos sí captan el contraste de una manera un poco superior a los demás. El 20% de estos presentan calcificaciones y en RM van a tener una señal intermedia tanto en T1 como en T2. Aquí se puede ver de manera muy clara tanto en TC axial como coronal, como estos se encuentran con un diámetro considerable, densidad muy baja, y aquí se los puede ver cómo se encuentran junto a esta zona, y aquí se puede ver una leve calcificación en el axial. Aquí tenemos otra imagen de los ganglioneuromas. En este caso serían de una mujer de 15 años, en este caso que no corresponde, que correspondería al grupo etario, ya que nos pensaba que eran adolescentes, adultos jóvenes. Aquí se va a presentar que este fue un hallazgo incidental, que va a corresponder a una masa del mediastino posterior, que esto se hizo de manera incidental tras un trauma del hombro. Como ya se mencionó desde el inicio de la charla, siempre se realizan radiografías, que estas van a mostrar una masa. En este caso va a ser una masa oblongada, bien delimitada, de 9.6 por 3.5 centímetros en un mediastino posterior, a la altura de la vena cava posterior. En este estudio de RX no se puede decir qué diagnóstico es o decir qué tipo de masa es. Aquí simplemente se puede suponer que hay una masa. Por eso se procede a hacer la TC, que aquí ya se va a hacer un contraste intravenoso que va a mostrar una masa paraespinal a la altura de los grandes vasos, correspondiente, como se puede ver en el reporte del estudio, a un hallazgo incidental de un ganglioneuroma. Y aquí se pueden ver también unas imágenes de cómo se vería de la manera histológica. Ahora tenemos el ganglioneuroblastoma. Estos, a diferencia de los otros, estos ya se presentan como malignos. Estos van a ser frecuentes en los niños y tenemos que recordar que, como nos estaban en el libro, aquí mientras más joven sea la persona que lo tiene, estos van a ser más malignos. Va a ser la primera causa del tumor paravertebral y van a ser también frecuentes en el abdomen. Sin embargo, en este caso estamos hablando de mediastino, pero es importante que recordemos que también se pueden presentar en esa zona. Estos, como van a ser, como se pueden ver aquí, son lobulados y van a ser invasivos y van a presentar calcificaciones nodulares. En este caso se presenta una TC axial, en la cual podemos ver que se presenta como una masa y en el centro presenta una hiperdensidad que podría corresponder a estas calcificaciones. Tenemos el paraganglioma. Este va a ser frecuente en pacientes jóvenes. Y los síntomas que va a presentar van a ser la liberación de catecolaminas, que ya nos pueden dar diferentes estímulos, que van a ser los principales síntomas de esta masa. Este va a estar localizado a lo largo de los paragangliomas aortosimpáticos. Como se puede ver, son tumores aparentemente grandes. Aquí se presentan dos imágenes, una en corte axial y otra en corte coronal, y se puede ver que esta segunda presenta una zona hipointensa. Bueno, tenemos también el linfoma. Los linfomas, estos, como ya se ha mencionado a lo largo de la charla, van a ser unas afectaciones con adenopatías paravertebrales, sobre todo en el que sería el linfoma no Hodgkin. Estos se deben diferenciar de las mediastinitis fibrosantes, ya que presentan una presentación un poco parecida. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos linfomas que ya se han venido mencionando en los tres compartimentos van a ser más comunes en un mediastino anterior. Estos van a verse principalmente como masas focales en la zona que sería vertebral y van a estar acompañados de adenopatías en ciertas zonas y derrame pleural. En esta imagen se puede ver la zona de derrame pleural. Sin embargo, aquí estas nos recuerdan que, a pesar de que estos linfomas están presentes en la vecina posterior, la localización más frecuente va a ser el anterior. Para que recordemos, aquí tenemos el derrame, aquí tenemos un derrame unilateral correspondiente con el lado izquierdo, perdón, con el lado derecho. También tenemos la hematopoiesis extramedular. ¿En qué va a consistir? Va a ser la producción o destrucción excesiva de hematíes. Se va a dar principalmente por tres causas, que van a ser la anemia hemolítica congénita o la talasemia. Estas en TC generalmente se van a ver de una manera grasa, y en RM, porque esta va a detectar la grasa, y en RM van a detectar el hierro. Como ya vimos, estas van a ser con la destrucción excesiva de hematíes, así que ya podemos irnos orientando de qué forma se van a ver. Aquí se presenta una TC axial, en la cual se pueden ver
esta masa en la que sería el lado izquierdo. Aquí se pueden ver con zona que es con una densidad heterogénea, con una zona central hipodensa. Aquí tenemos otra imagen de la que sería la hematopoiesis extramedular, en este caso secundaria a una talasemia. Y aquí podemos ver nuevamente cómo se presentan estas masas y la densidad que corresponde, que sería en este caso correspondiente a la grasa, como nos mencionaban que era en la TC. Tenemos el quiste neuroentérico. ¿En qué va a consistir? Este va a estar asociado a anomalías de la columna y puede comunicarse con el espacio subaracnoideo. Generalmente este se va a ver en lo que serían los quistes de duplicación esofágicos. Ahí le podemos ver cómo se presenta en esta zona. Le podemos ver que aquí sería un estudio que nos presenta una vista sagital y una vista axial. Se va a ver lo que sería una lesión alta anterior a la médula espinal, a nivel de T2 o T3. También se van a observar anomalías en la segmentación vertebral con una esclerosis asociada a nivel de la lesión. Es decir, aquí nos mencionaban que estas se asociaban o correspondían a anomalías de la columna, que en este caso de este paciente sería a la escoliosis. El meningocele lateral. ¿Esta qué va a ser? Va a consistir en una hernia o protrusión de las meninges, asociada generalmente al síndrome que lleva su mismo nombre, que va a ser el síndrome del meningocele lateral. Vamos a tener que este va a estar comunicado con el saco tectal, va a tener una densidad agua. Aquí se puede ver cómo esta invade las meninges y de este modo ya se va a presentar con esta comunicación. La densidad se la puede apreciar, que es densidad agua, por eso está ligeramente un poco más hipodensa a diferencia de los tejidos blandos por la densidad que presenta característica. Se pueden ver dos imágenes, la primera es una TC axial y la segunda es una TC coronal. Aquí se puede apreciar que aunque en la axial se ve de una manera muy reducida, en la coronal ya podemos apreciar toda la dimensión que esta tiene y el gran compromiso que ponen todas las estructuras del cuerpo en la zona inferior. Por este motivo tenemos que recordar que estas vistas muchas veces pueden ser complementarias, ya que si no tuviéramos la segunda imagen perderíamos gran parte de la información que la axial no nos aporta, sobre todo en cuanto al tamaño que presenta esta. Ahora vamos a abordar lo que serían los cuadros agudos mediastínicos no cardiovasculares. En primer punto tenemos el neumomediastino. ¿En qué va a consistir? Puede tener una causa no infecciosa, que puede ser principalmente la rotura alveolar, perforación traqueobronquial o esofágica, la perforación de una visera hueca, intraabdominal o inclusive una extracción dental. Esta también puede ser una causa de error diagnóstico, sobre todo para la patología pulmonar, el neumotórax mediastinal, el neumopericárdico y las bandas Mach, que ya las habíamos visto anteriormente. ¿Cómo va a verse? En RX, aquí vamos a tener un enfisema subcutáneo extenso que va a dificultar la detección. Como ya vemos, la RX es un estudio que presenta múltiples limitaciones. En la TC, esta va a ser la necesaria para confirmar el diagnóstico. Aquí, esta se va a hacer sobre todo en dos casos, cuando la RX o está normal y nosotros vemos signos o síntomas en el examen físico que nos orientan a un neumomediastino. Sin embargo, en la RX no vemos nada, o cuando esta a su vez es no concluyente. Y también esta nos va a permitir la mejor evaluación de la rotura traqueal, branquial y laceración pulmonar. Aquí nos presentan los signos del neumomediastino. En primer punto tenemos la vela tímica, que esta va a ser muy común en los niños. Aquí se puede ver un timo rodeado de aire y como se puede ver aquí, esta va a ser una RX posterior anterior, así que este va a ser el estudio que se va a requerir para ver este signo. Vamos a tener la presencia de pleura visible, que va a estar despegada de la silueta cardíaca. Esta también se puede ver en la que sería la RX antero-posterior y lateral. Vamos a tener doble pared bronquial con aire dentro y fuera de la luz. La presencia de un diafragma continuo con una línea de aire entre el corazón y el diafragma, la presencia de la B de Nacleiro, que va a ser un aire dibujado en la aorta descendente inferior y el vértice medial del diafragma, y también la presencia del enfisema subcutáneo. Como ya pudimos ver a lo largo de esto, la mayor parte de estos signos se van a ver en la radiografía posterior anterior. Sin embargo, a excepción del último y el primero, estos también se pueden complementar y se pueden observar en la que sería la RX lateral.
Aquí tenemos la presencia del neumomediastino, aquí podemos ver los signos que se nos mencionaba anteriormente. Y aquí nos recuerda que se debe solicitar sobre todo en las dos vistas, y como ya se puede ver, en este caso no es muy concluyente y siempre se debe optar por la TC. Aquí ya, como ya se mencionó, cuando hay una RX no concluyente o normal, se solicita la TC, que es útil, que es la más eficaz para el diagnóstico final. En este caso se puede ver una TC con ventana pulmonar. Aquí esta se va a ver en cortes axiales, y aquí se va a mostrar el aire que se proyecta a nivel de los vasos supraórticos del parénquima pulmonar. Sin embargo, aquí nos mencionan que no hay una evidencia de alteración estructural. Eh, en las vistas que sería tanto coronal como sagital, aquí ya se van a ver la presencia de gas entre el tronco radiocefálico y la zona en la que emerge la carótida común izquierda, y también en la ventana aortopulmonar, ya cumpliendo uno de los criterios para la presencia del neuromediastino. Como se puede ver, estas se encuentran señalados con las flechitas, y se puede ver de mejor manera esta presencia de aire en la que sería la sagital. También tenemos la mediastinitis aguda. Esta va a ser secundaria a una perforación esofágica y en menor grado a la extensión de una infección próxima, a diferencia de la anterior, que se daba sobre todo por la presencia de infecciones. Aquí vamos a tener la presencia de una mediastinitis necrosante descendente. Esta va a darse sobre todo cuando hay la extensión de una infección cervical muy grave. Y como ya se menciona que la gravedad y estos conceptos asociados, tenemos que recordar que esta es poco común. Sin embargo, si no se trata, es mortal. Las generalidades de esta en RX que vamos a ver, como se puede ver en estas imágenes, vamos a ver un ensanchamiento mediastínico con presencia de gas y colecciones con niveles hidroaéreos, que en este caso no son visibles. Aquí se las puede ver con presencia de niveles hidroaéreos, la presencia de perforación esofágica o inclusive infección por anaerobios, que en este caso ya recordaremos cómo se ve en esta. En la TC tenemos un aumento de la densidad y la tumefacción a lo largo del mediastino. Esto se va a ver sobre todo con la presencia de abscesos, que ya pueden ser secundarios a este proceso infeccioso que se mencionaba que era poco común, pero muy complejo de tratar. Aquí se debe evaluar la extensión del proceso y decidir si se debe proceder con un abordaje quirúrgico. Aquí podemos ver cómo se ve esta mediastinitis necrosante descendente, cómo se va a presentar en una TC, que podemos ver en tres imágenes. Las dos primeras van a ser TC axiales a diferentes alturas, y la segunda nos va a ofrecer una vista sagital, en la que ya podemos ver cómo hay el compromiso de esta y cómo se vería este en un estudio ya de mayor complejidad. A continuación tenemos la necrosis grasa. Aquí la grasa mediastínica va a sufrir, como bien dice su nombre, una necrosis espontánea o postraumática. Esta, al ser una necrosis, va a presentarse con una sintomatología de dolor torácico agudo, que puede remitir espontáneamente. En RX va a verse como una tumoración, y en TS va a verse como una tumefacción y un aumento de la densidad. Aquí se la puede ver en una RX, y aquí podemos ver la tumoración que se presenta en esta zona de la grasa mediastínica. Y aquí podemos ver la necrosis grasa en TC. Y aquí ya podemos ver que se ve como la tumefacción que nos mencionaban. Esta sería 2 TCs axiales de tórax. Al ser necrosis tenemos que recordar que esta se va a ver con hipodensidad. Ya, ahora abordamos finalmente el último tema, que va a ser la biopsia de las lesiones mediastínicas. Tenemos que recordar que el tratamiento de muchos de los tumores mediastínicos que ya vimos a continuación, que se mencionaban algunos invasivos, otros no invasivos, benignos y malignos, muchas veces es directamente quirúrgico y no requiere biopsia. Sin embargo, hay algunos que sí la requieren, ya sea para estadiaje, para conocimiento de estos o para tener una mayor información antes de ingresar al quirófano. ¿Qué es la biopsia? La biopsia va a ser un procedimiento médico en el que se extrae una muestra del tejido de las células del cuerpo para un análisis en un laboratorio, sobre todo de patología. ¿Cuándo se debe hacer? Cuando el tratamiento de primera línea es la quimioterapia o la radioterapia, y queremos saber y conocer más sobre esta lesión, como ya se mencionó, queremos conocer esta, y de este modo saber si esta es benigna o maligna, de dónde procede y esto. O también cuando se busca tener un absceso menos invasivo.
Es muy importante que recordemos que esta debe ser guiada por ecografía o por TC, ya que es muy importante conocer el contenido que estas tienen y muchas veces estos elementos radiológicos nos permiten ver el contenido de estos por el estudio de las densidades o de las ecogenicidades, ya que es muy distinto extraer la biopsia de una masa de tejidos blandos a diferencia de una masa que puede presentar sangre y en este caso se podría ocasionar hemorragias internas en el paciente o complicaciones. Aquí se pueden ver una serie de imágenes en las cuales tras identificar una masa, ya como se mencionó con un estudio previo de TC, se ingresa a esta y con la aguja se extrae el tejido de la biopsia. Y aquí se puede ver la importancia de esta, ya que podemos ya distinguir en base a las densidades y qué tipo de contenido tiene esta masa, ingresar y extraer, y esto nos ayuda a orientarnos más sobre la zona en la que se encuentra y poder hacerlo el estudio de una manera más eficaz y sin complicar más al paciente. A continuación les presento la bibliografía que se extrajo, donde se puede ver más sobre estos temas e indagar más sobre los detalles de las imágenes y cómo evolucionó esto en los pacientes. Muchas gracias, eso sería todo.